Si seguimos entonces, voy a copiar esto porque si no voy a estar media hora para pasarlo a la otra página. Ahí está. Entonces, claro, si yo eso lo igualo a 0, ¿no? Lo de abajo se va, porque pasa multiplicando por 0, entonces me queda omega L por omega cuadrado C cuadrado R2 cuadrado más 1 igual a R2 cuadrado omega por C. El omega se me va con el omega. Paso la L dividiendo y me queda que omega cuadrado C cuadrado R2 cuadrado más 1 igual a R2 cuadrado C dividido L dividido L, y por lo tanto omega 0 termina siendo R2 al cuadrado C dividido L menos 1 dividido, no, así no, dividido C cuadrado R cuadrado, R2 cuadrado, y todo eso raíz cuadrada. A ver que podemos acomodar un poco esto. Sacamos el de denominador común, entonces me queda R2 al cuadrado C menos L dividido L C cuadrado R2 cuadrado. Ese sería omega 0. Estoy tratando de ver si ¿cómo se llama? Si dan bien las unidades. R por C es tiempo, con lo cual ahí tengo un segundo que se va abajo. Sí, pareciera estar bien, las unidades, ¿no? Las unidades parecieran estar bien, habría que ver si no le pifié en algún lado, pero las unidades, que es importante, parece estar bien, sería 1 sobre 2pi, ¿no? Porque siempre F0 es dividido 2pi, por esa porquería que no veo mucho cómo, digamos, simplificarlo. Bueno, puedo sacar, perdón. Sí, hay una parte fácil que puedo hacer, que es sacar el R2C afuera, ¿no? Puedo sacar el R2C afuera. Entonces me queda 1 sobre 2pi R2C, que ahí ya tiene dimensión de frecuencia, eso es correcto, la dimensión de frecuencia que tiene eso que está ahí. Y me queda adentro de la raíz me queda en el numerador R2 cuadrado C menos L y en el denominador L. Y esa sería la frecuencia de resonancia. Fíjense que no es que puse un circuito, que me zarpé, digamos, con el circuito que puse, ¿no? Puse una huevada, puse una R con una L. ¿Por qué le queda la L sola en el denominador, profe? Porque la R2 y la C, como están al cuadrado y están todo dividiendo,
Aproveché y la saqué afuera, ¿ves que la saqué afuera? Sí, ahí lo acabo de ver. Listo, O sea, miren el circuito ese que está ahí. No es que dije, pará, mirá el profe, qué boludo lo que puso, qué difícil quedó. Puse lo más fácil que se me ocurrió, sacando la RLC serie. Y miren ya cómo empieza a complicarse. Bueno, muy bien. Todo esto lo van a ver con Venturino. Entonces, ahora vamos a empezar el estudio de las funciones complejas de variable compleja. Y vamos a empezar con un ejemplo bien sencillo. Supónganse que yo les digo, f de z es igual a z más 4. Para hacer lo que se me ocurre que sea más fácil. Entonces, ¿qué hago con eso? ¿Qué es eso? Eso es una función cuyo dominio, el dominio de la función, ¿qué sería el dominio? El dominio serían los valores que puedo poner en la variable. El dominio son todos los números complejos. O sea, yo acá puedo poner cualquier número complejo. Y el conjunto de imagen, que sería el resultado de la función, también me puede dar cualquier número complejo. Entonces, ¿cuál es la primera dificultad con la que me encuentro? Que es una dificultad que atraviesa todo el estudio de las funciones complejas. Para eso vamos a hacer una especie de raconto de lo que hemos estudiado hasta ahora en análisis, digamos, lo que es el equivalente de análisis. En análisis 1, yo tenía f de x. Bla, 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 lo que ustedes quieran ahí. Entonces, claro, vos ¿cómo representaba la función? Y bueno, acá ponías x, acá pones x, y acá pones f de x. Y te queda, no sé, cualquier cosa. Esta es f de x. ¿No? Entonces, imagínense, ahí uno puede analizar todo lo que ustedes analizan, la derivada, que está relacionada con, ¿no? Cómo crece y decrece la función, la pendiente de la recta tangente, los límites, la integral. La integral es cuando vos haces la integral entre 2 y 4, por ejemplo, el 2 es el 2 del eje X, el 4 es el 4 del eje X, está relacionada con esta área, todo lo que se aprende en análisis 1. Muy bien. Después vamos a análisis 2, y en análisis 2, ¿qué vemos? Vemos funciones de varias variables. Bueno, lo primero que hay que decir es que eso obviamente complejiza el gráfico de la función. Pero vamos a hacer el caso más sencillo. El caso más sencillo es la función de dos variables, f de xy. Bueno, f de xy, por supuesto que es más difícil de graficar. A mí siempre me resultó, siempre me dio dolor de cabeza. Yo sufrí una de las materias que estudiando ingeniería electrónica, no sé si no fue el único bochazo que tuve, fue en análisis 2, porque sufría estudiando análisis 2, porque a nosotros nos tomaban muchas integrales dobles. No sé muy bien qué ven ustedes en análisis 2. Pero sí sé que ustedes usan GeoGebra. Entonces vos el GeoGebra podés poner en modo 3D, ¿no? Y podés tener una representación gráfica, pero claro, te hace la computadora, ¿no? De la variable f de xy. Porque vos tenés el plano xy, que es el conjunto de salida, el dominio está sobre el plano xy, y la función, que es una especie de superficie por arriba. No sé si entienden lo que estoy diciendo, espero que sí, que haya, aunque sea incorporado ese concepto, en análisis 2. Por supuesto que si ya tengo funciones de más variables, de 3 o 4 o 5 variables, ya ahí obviamente deja de ser posible un gráfico. Pero sin embargo, toda la herramienta, todo el andamiaje teórico de dos variables, vos lo podés aplicar a 3 variables o 4 variables. Por supuesto, se complejiza, pero es el mismo. Acá tenemos una dificultad.
La dificultad es que en el dominio tenés dos variables. ¿Por qué tenés dos variables? Y porque un número complejo es la parte real más j por la parte imaginaria. Entonces tenés dos variables. Es decir, uno puede decir que una f de z va desde un z, que se suele decir que es x más ji, x más jy, digamos, ¿no? Y eso es el número que se le mete a la cajita, a tu cajita que representa la función, como se decía en el COPRUM, y se obtiene como resultado un W, que es un U más JB. Entonces, yo tengo dos variables de salida pero también tengo dos variables de llegada. Con lo cual, ni siquiera la función más sencilla que habíamos puesto, no sé, z más 4, la podemos representar gráficamente. No se puede representar gráficamente. Y no es lo mismo, porque uno podría decir, bueno, está bien, pero aunque sea yo puedo representar, por un lado, a lo mejor la parte real, ¿no? Y después la parte imaginaria. Bueno, sí, eso sí podría, pero no tiene la misma, digamos, contenido que en el caso de las funciones de variable real, las funciones complejas de variable real que vimos recién, representar, por ejemplo, el módulo y el ángulo. Porque cuando vos representás el módulo, de alguna manera representás el valor, digamos, la amplitud de ese vector que está representando el número complejo, y el ángulo está representando la fase, ¿no? Entonces, de pronto, por ejemplo, una impedancia, justamente por eso se hace, si vos haces los diagramas del módulo de la impedancia, o de la fase de la impedancia, te da un montón de información acerca de lo que sucede con la función. En cambio, si vos representás la parte real, lo que estás representando es una parte de la función. No te dice nada de la función completa, no te dice nada de la función completa. Te está representando una parte. Ya, si puedes representar una parte, puedes representar la otra. Pero de la función en sí misma no te dice nada. Entonces, primera dificultad, la imposibilidad de representar gráficamente una función compleja de variable compleja. ¿Sí? Lo que se suele hacer muchas veces, para darse una idea de qué es lo que hace la función, es decir, para tratar de, digamos, de hacer la tarea equivalente al gráfico de una función, ¿no? Al gráfico de una función, por ejemplo, de una variable, vos la mirás y, bueno, decís, ah, mirá, ahora entiendo qué hace, ponele, ¿no? Suponete que entiendas. Uno grafica la función para que con la vista, simplemente visualmente, uno tenga ideas de lo que hace. Bueno, acá, de la misma forma que en análisis 1 y análisis 2, imposible. Una herramienta que tenemos, que se usa para justamente más o menos ver qué hace la función, y que para funciones fáciles como esta es muy buena, muy potente, es dibujar el campo de salida, el campo Z, y el campo de salida, que sería el campo W. Y entonces vos vas acá, en el campo Z, dibujar una región. ¿Se acuerdan que de la guía 1, que le hicimos muy rápido porque yo lo que quería era que la practicaran ustedes, no sé cuántos de ustedes habrán practicado, pero muchos de ustedes sí, y había una parte que yo dije, no, esto lo vamos a ver después. Yo puedo representar acá una zona. La puedo representar de muchas formas. Voy a hacer un ejemplo sencillo que vamos a usar mucho. Por ejemplo, vamos a poner módulo de Z menor que 1. ¿Dónde estarían los módulos de Z menor que 1? ¿Cómo, si esto es X y esto es Y,
¿cómo represento en ese plano complejo que es el plano Z? Vamos a borrar la palabra campo, que a veces se usa, pero no la quiero usar en este contexto. Vamos a usar la palabra plano, que es más sencilla. La palabra plano Z, que es el plano de salida, y el plano W, que es el plano de llegada. Entonces, en ese plano de salida, ¿cómo represento módulo de Z menor que 1? Una circunferencia de radio 1 con el borde punteado. Buenísimo. Vamos a poner los extremos para tratar de que me salga lo más lindo posible la circunferencia. No sé si acá hay para dibujar circunferencia, me parece que no. Entonces, estos puntos que están acá adentro, eso estarían representados por los módulos de Z menor que 1. Entonces yo puedo tratar de pensar o calcular esos conjuntos de puntos, a dónde me lleva cuando hago la función, mediante la función, cómo, digamos, me queda, así no, vamos a hacerlo más acá. Entonces, esto sería U y esto sería B, ¿no? Entonces, vamos, cuando va agarrando la mano, uno por supuesto lo puede hacer, a veces, no siempre, lo puede pensar directamente, ¿no? Pero en general lo que uno hace, cuando uno no tiene idea de cómo es tomar ciertos puntos. Por ejemplo, yo puedo tomar el centro de la circunferencia, llamarlo punto A, puedo poner estos extremos, el B, el C, el D y el E, y aplicarle la función, ¿no? Para ver, digamos, dónde queda una vez que le aplico la función, suponiendo que estamos usando la misma función, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso yo diría, bueno, f de A es f de 0, y si vos pones 0 acá en la función, te va a dar 4. O sea que el punto A te va a quedar acá. Ese es el punto A'. Se suele llamar con prima la imagen de cada uno de los puntos. El punto B, f de B, ¿no? Que es f de 1, porque B vale 1, y me da 1 más 4 es 5. O sea que el B me va a quedar acá. Ese que es ahí sería B'. F de C es F, C es de J, C de J. Entonces, claro, si vos haces f de j, te va a quedar 4 más j. 4 más j va a estar acá. Ese va a ser 4 más j, ese va a ser c'. Y así, si vos haces f de d es f de menos 1, por lo tanto te va a dar menos 1 más 4, 3. Este sería d'. E imagino que ustedes ya se estarán dando cuenta cómo funciona la mano. F de e es f de menos j, o sea que esto sería 4 menos j, donde estaríamos acá abajo, este sería e'. Bueno, por supuesto que eso no me dice, es como como tener una función y hacer una tabla, ¿no? Esto sería una especie de tabla, ¿no? Pero bueno, creo que es obvio que al sumar 4, a cualquier número complejo le sumas 4, lo que haces es que lo estás desplazando 4 unidades a la derecha, a cualquier punto del plano de salida, a cualquier punto del plano Z, si le sumas 4, lo estás desplazando 4 unidades a la derecha. Entonces, el conjunto este, que estábamos intentando obtener, que es el conjunto de puntos que se obtiene mediante la función del conjunto ese de puntos de salida que obtuve, me va a dar ese mismo círculo, pero desplazado 4 unidades hacia la derecha. Y en este caso es obvio
¿no? Es obvio, que si yo en vez de agarrar ese recinto de salida, hubiese agarrado cualquier otro, cualquier firulete que se me hubiera ocurrido, si yo hago la función f de z más 4, lo que hace es a ese firulete lo desplaza sin deformarlo 4 unidades hacia la derecha. Por supuesto que este es el caso más fácil, pero lo que quiero decir es que una de las formas de tratar de comprender qué es lo que hace una función, gráficamente, visualmente, es esta, que en este caso, en este caso tan estúpido, capaz que ni siquiera era necesario hacer esto para darse cuenta, pero es el equivalente de ver una función, ¿no? Usted piense, por ejemplo, que x más 4 me queda una recta con pendiente 1 y ordenada de origen 4, el gráfico, en análisis 1 me refiero, ¿no? Y sin embargo, uno dice, bueno, pero eso es sumarle un número 4. Está bien, le sumo un número 4, cuando vos le sumás un número 4, el gráfico de la función te queda así. Bueno, acá es algo parecido. Vos le estamos sumando un número complejo 4, en realidad se le está sumando la parte real, ¿no? La parte imaginaria va a quedar como está. Bueno, acá no podemos hacer el gráfico de la función, pero sí podemos elegir un recinto del conjunto de salida y ver cómo queda ese recinto al aplicarle la función. Y vemos, que en este caso, insisto, es obvio, que ese recinto, en este caso, va a quedar 4 unidades desplazado hacia la derecha. ¿Me están siguiendo más o menos? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bien. Por supuesto que cuando uno va ganando cancha, supónganse que decimos f de z es z más 2 menos 3j, ¿no? Entonces, claro, una vez que uno lo entendió, no tenemos que hacer todo de vuelta en realidad. O sí, o lo podemos hacer para que quede visualmente y lo veamos, ¿no? Claro, me desplazo al punto 2 menos 3j y ahí hago la circunferencia. Está bien, pero Es el centro. exacto, pero hablándolo gráficamente, ¿qué quiere decir desplazarlo 2 menos 3j? Que me muevo, desplacé el complejo ese que está ahí, el Z, Sí, lo desplacé del origen de coordenadas del plano Z sí, a un punto en el plano W que me lo indica ese 2 menos 3J. sí, está bien. Lo que está diciendo está perfecto, pero no me O sea gusta. que, Más fácil que eso. o sea que a cualquier Exacto. punto de la función z Sí, lo desplazo 2 a la derecha y 3 abajo. exacto. Eso es lo que decía, que en realidad, por supuesto, es lo mismo que dijo Pablo, ¿no? Pablo era. Pero, digamos, yo agarro un punto cualquiera del plano Z, cualquiera, porque Pablo lo pensaba con el origen, por eso le resultaba más sencillo decirlo como lo estaba diciendo él. Pero en general, agarro, porque también lo puedo decir así. Yo puedo decir, mira, vamos a extender lo que dijo Pablo para un punto cualquiera. Yo puedo decir así. Yo digo, bueno, a ver, elijo, por ejemplo, un Z cualquiera, este, ¿no? Ese Z, Z1, llamémosle, ¿no? Si yo lo que voy a hacer es sumarle 2 menos 3J, bueno, lo que voy a hacer, si uso la misma escala que antes, me va a quedar 2, 1, 2, 3. Lo voy a estar desplazando a cada uno de esos puntos. Lo voy a estar desplazando según este vector. Según ese vector. Me va a quedar ahí. Z1', es decir, en la misma dirección que el vector 2 menos 3J, que está representado, no, cualquiera me mandé, no, está bien, sí, que está representado con ese vector, que es 2 para la derecha, 3 para la izquierda, 3 para abajo. Pero es más fácil, en vez de pensarlo así, en vez de pensarlo, si lo desplaza de acuerdo al vector 2 menos 3J, si hablamos en criollo y no en chino, entonces uno dice, no, cualquier punto que yo tenga, cualquiera, me lo va a desplazar 2 hacia la derecha y 3 hacia abajo. Por ejemplo, vamos a cambiar, vamos a hacer
otro recinto, por ejemplo, vamos a hacer este recinto. Ese recinto estaría definido por X mayor o igual a 0, menor o igual a 3, vamos a ponerle, y Y mayor o igual a 0, menor o igual a 2. ¿No? Esto es 3, esto es 2. Entonces, ¿cómo me va a quedar ese recinto aplicada esa función? O sea, ese es el recinto en el plano Z. Este es el plano Z. ¿Cómo me va a quedar ese recinto en el plano W? Y bueno, como dijo, no sé quién fue que dijo, Leandro, ese recinto me va a quedar cada uno de esos puntos, ¿no? Cada uno de esos puntos que están acá, todos, me van a quedar desplazados 2 hacia la derecha y 3 para abajo. Entonces me va a quedar, si no me equivoco, me va a quedar acá, ¿no es cierto? Sí. Entonces, una primera cosa que podemos ver es que este tipo de desplazamiento, cualquiera sea el, si a este le ponemos, qué sé yo, A, B, C y D, A', B', C', D', no deforma el recinto, no deforma los recintos. Pero, por supuesto, es un caso muy particular, es decir, hacer Z más otro número complejo cualquiera. En este caso le sumamos 2 hacia la derecha y, o lo desplazamos, mejor dicho, 2 hacia la derecha y lo desplazamos 3 unidades hacia abajo. Bueno, etcétera. Entonces, un estudio que se suele hacer de las primeras funciones de variable compleja, como esta que estamos tratando, las primeras estas que estamos tratando de estudiar, el estudio que solamente se lo suele hacer como la primera aproximación es tratar de encontrar esto, cómo transforma un recinto mediante la función. Más vale que eso enseguida se empieza a complicar, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo, que por ejemplo sería 2z, ¿sí? U otro ejemplo que sería 2z más 1 menos 2j. Entonces me gustaría que lo vayan pensando ustedes. Yo interrumpo la grabación para no, digamos, para que no se haga tan largo. Interrumpo la grabación.